Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Wally Abreu. El doctor Wally Abreu es urólogo con el que estaremos consultando sobre todo lo que tiene que ver sobre cáncer de testículo, cáncer de próstata y esos tratamientos y procedimientos. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Abreu. Muy buenas tardes, Hopperman. Placer, como siempre, estar con ustedes por acá. Gracias, doctor. El placer es nosotros y agradecimiento de que sabemos lo ajetreado que es su agenda, lo comprometida que es. Le agradecemos infinitamente que usted dedique estos tiempos, estos minutos para orientar a los amigos de consulta participativa. Pero vamos a arrancar de una vez, doctor. Doctor, cáncer de testículo. Este cáncer que casi nadie por lo regular menciona. Oímos cáncer de próstata, cáncer de testículo. Explíquenos, doctor. Sí, muy bien. Mira, el cáncer de testículo, primero agradeciéndole la invitación, como siempre presto y dispuesto, ¿verdad? A compartir con ustedes siempre que el tiempo nos ayude. Pero muchísimas gracias por la invitación. Mire, a propósito de que el pasado noviembre se conmemoró, ¿verdad? El mes de la salud masculina. Es un mes en el que nosotros hacemos... los urólogos, en sentido general, vamos mucho a los medios en el propósito de hacer conciencia en la gente sobre la presencia del cáncer de próstata y lo que implica, así como también el cáncer de testículo y la salud mental masculina, que muchas veces se deja en el olvido, pero es muy importante. Entonces, el cáncer de testículo, aunque no es un tumor muy común, es un prácticamente, digamos que supone el 1 al 2% de los tumores testiculares, de los tumores en hombres, en sentido general, pero sí es muy común y es la neoplasia o el tumor más frecuente en pacientes entre los 15 y los 35 años. Y 15 y 35 años, cáncer de testículo. Esto, doctor, hay varios tipos de cáncer de testículo. ¿Es un solo tipo de cáncer de testículo? no, hay varios tipos, de hecho y van en relación a las células que se encuentran en el testículo. Usted sabe que el testículo es la gónada masculina, ¿verdad? El que produce los gametos, las células sexuales, que en el caso de nosotros son los espermatozoides. En el caso de la mujer, el equivalente sería el ovario, que produce los óvulos, que son los gametos femeninos. Pero en el caso de nosotros los hombres, tenemos los testículos y esos testículos que producen los espermatozoides. Esos espermatozoides, digamos que no son una célula, la que nosotros conocemos, ¿verdad? El gusanito que tiene la cabecita y la cola, pero para llegar ahí hay un conjunto de células precursoras que vienen desde antes con otras formas y con otras características genéticas. De manera que hay un conjunto de células, digamos que con rango definido, del raso, el cabo, el sargento, el coronel, etcétera, hasta que llega al general, que sería el espermatozoide. De manera que el tumor testicular se va a producir por alguna de esas células en esas diferentes fases de maduración, así como también de otras células que producen una especie de casa o de estroma en la cual descansan las demás y se maduran. De forma que hay varios tipos de tumores testiculares. Dentro de ellos, bueno, si lo clasificamos, ¿verdad? En grandes rasgos, células germinales y células no germinales. Eh, Testículos. Son dos testículos. Así es. ¿Cáncer de testículos o cáncer de un testículo, doctor? Sí, normalmente el cáncer testicular se produce de forma unilateral, aunque existe un porcentaje menor de pacientes que sí pueden presentar tumores en ambos lados, pero es la menor proporción afortunadamente. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer testicular, doctor? Muy, muy interesante e importante esa pregunta, principalmente por las personas que nos siguen que no son médicos, que sepan que los tumores de testículo normalmente no generan sintomatología, no se siente nada. Usted siente que está bien y usted pudiera tener un tumor testicular y principalmente si usted está en el rango de edad, ¿verdad? De mayor frecuencia diagnóstica, entre los 15 y los 35 años. Por esa razón, nosotros normalmente instamos a la gente a que, como por ejemplo en el caso de las mujeres, se hacen su autoexamen de mama,
en casa, frente al espejo, se evalúan, ¿verdad? En el caso de nosotros los hombres, por lo menos hacerlo quizá una vez a la semana, cuando nosotros nos bañamos, ¿verdad? Que es en el momento en el que estamos más expuestos, pues tocarnos el testículo, sentir la forma, que es una forma como si fuera de una especie de huevo, ¿verdad? Y sentir las estructuras que ahí normalmente se encuentran, familiarizarnos con nuestro testículo. De manera que si en algún momento, por ejemplo, nosotros sentimos algún bulto o alguna estructura, ¿verdad? Que no hayamos visto o sentido en otras ocasiones, pues que nos llamen a la atención y que podamos quizá ir al médico. Algunos pacientes presentan tumores de testículo y pueden presentar alguna sensación de peso en el escroto, o sea, en la bolsa. O en otras ocasiones, por ejemplo, los pacientes pueden presentar alguna molestia testicular. Esa molestia testicular puede ser leve o puede ser incluso una molestia testicular importante que haga al paciente ir al médico. ¿Por qué? Porque los tumores de testículo muchas veces se producen unos microinfartos en el órgano, ¿verdad? Y eso genera un episodio de dolor importante. Hay algunos pacientes que pueden presentarse con ginecomastia, es decir, hombres que tienen las mamas un poquito más grandes de la cuenta, que muchas veces dicen, no, fulano, que tú estás gordo. No, 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 tienes que evaluarte, porque puede ser un síntoma de presentación. No es lo más común, pero puede presentarse. Doctor, eso que usted señala de que no hay síntomas, eso es grave, porque entonces, doctor, eso nos hace pensar que cuando se detectan por lo regular, porque lo renuentes que somos los hombres, que ya usted sabrá, doctor, para Yes. asistir a chequearnos eh, 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 cotidianamente, cuando se detecta y se diagnostican, es que estamos en un caso grave, doctor. Fíjense que eso pasa con cierta frecuencia. El hecho de que nosotros seamos renuentes a evaluarnos y que quizá no seamos curiosos en alguna cosa, ¿verdad? Puede hacer que la enfermedad se retrase, o sea, que se retrase el diagnóstico, digamos, y que la enfermedad pueda avanzar. Y eso es un factor que permite que la enfermedad pueda quizá hacer metástasis. Y es una de las principales razones, ¿verdad? El hecho de que no nos evaluamos, el hecho de que no vamos al médico de forma con cierta frecuencia puede generar los diagnósticos un poquito más tardíos. Doctor, en este caso, en la metástasis de un cáncer de testículo pudiera afectar al escroto mismo o a otras partes del órgano masculino, como la próstata. ¿Pudiera ser metástasis en una de estas partes? Bueno, si vamos al hecho de que la principal metástasis que genera el testículo es por diseminación linfática, normalmente los tumores testiculares se desplazan hacia las zonas en donde están los conductos y los ganglios linfáticos, a las cadenas ganglionares, digamos, tanto pélvicas como retroperitoneales, pero también el tumor de testículo puede tener una extensión local del tumor. Y esa extensión local, si el tumor es muy grande, por ejemplo, puede invadir la bolsa escrotal, por supuesto. Y uno se da cuenta de eso, que ya es muy evidente en el momento en el que uno hace el examen físico. Y digo yo, bueno, pero debe ser muy descuidada una persona que tenga una tumoración en el testículo tan grande que le invada incluso la bolsa y que no se haya dado cuenta o no haya tenido, ¿verdad?, la curiosidad de ir al médico para saber qué es lo que está pasando. De manera que básicamente la diseminación es a ganglio linfático, pero sí puede estar presente la diseminación en esos. Doctor, ¿cuáles son estas causas? ¿Es hereditario el cáncer de testículo como el cáncer de mama, que siempre hay una historia clínica por lo regular en el familiar? ¿Es el cáncer de testículo un cáncer de esta categoría? Bueno, pues básicamente podríamos aquí al responderle esa pregunta mencionar algunos factores de riesgo, porque hay algunas situaciones particulares que pueden predisponer a la aparición del cáncer de testículo. Una de ellas, por ejemplo, es la presencia de la criptorquidia. La criptorquidia es cuando no tenemos un testículo no descendido. O sea, parte de esa curiosidad a la que yo apelo a que los amigos que nos están viendo y escuchando puedan hacer práctica es el hecho de uno evaluarse y darse cuenta de que son dos testículos. Cuando usted ve que nada más hay un solo testículo y a usted no lo han operado, pues probablemente haya un testículo que no haya descendido
Y en la medida, ese es un testículo criptorquídico, y eso lo ideal es evaluarlo desde el nacimiento del niño o dentro de los primeros días o mes de nacido. ¿Por qué? Porque esos trastornos se pueden manejar y se pueden tratar de forma casi que inmediata y disminuir el riesgo de que esos pacientes tengan ese testículo no descendido durante mucho tiempo y que eso a su vez aumenta el riesgo de padecer algunos tumores testiculares. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, los testículos o las células germinales del testículo necesitan una temperatura especial para madurar. Usted se da cuenta que cuando usted se mete en una piscina, la bolsa como que se le recoge Sí, y cuando sí, hace doctor. mucho calor, la bolsa como que se suelta un poco. Eso es debido a que el cuerpo es tan inteligente que si la temperatura en el exterior es muy muy disminuida, digamos, que hace mucho frío, pues el testículo, la bolsa pega los testículos al cuerpo, ¿verdad? Para mantener esa temperatura óptima que necesitan esas espermatozoides para madurar. De manera que si tenemos una criptorquidia, esos testículos están expuestos a una temperatura durante mucho tiempo que es inadecuada y eso puede generar el riesgo de producirse tumores testiculares. Otras cosas, por ejemplo, son los factores hereditarios, digamos que se han asociado mayores tasas de cáncer de testículo en algunos pacientes, por ejemplo, gemelos, por ejemplo, si un gemelo presenta un cáncer de testículo, el gemelo también tiene, el otro gemelo tiene mayor riesgo de también padecer, ¿verdad? Este trastorno. Y también en personas, por ejemplo, que tienen familiares directos, como un hermano, ¿verdad? Que ha tenido un cáncer de testículo, se ha asociado a un aumento en la probabilidad de padecerlo. Y otras situaciones, por ejemplo, son algunos traumas testiculares, algunas atrofias testiculares que se pueden producir después de algunas infecciones. Y en el tiempo esos pacientes deben mantenerse en vigilancia porque se sabe que eso aumenta el riesgo de padecer cáncer de testículo. Doctor, el tamaño del testículo. Hay personas que tienen muy grandes los testículos y se notan este tamaño, este peso, o lo contrario, testículos muy disminuidos, que como dice que hay niños que nacen que no se le ve los testículos. ¿Influye en esto del cáncer independientemente del testículo no descendido? Digamos que el tamaño en sentido macro no debería ser un factor de riesgo, siendo muy estrictos en el sentido de que hay personas que tienen testículos de diferentes tamaños y eso depende mucho de su fisionomía, de la historia familiar, de que los padres tengan los testículos de un tamaño X, etcétera. Pero ahí me detengo un poco y ahí va correlacionado con el dato que le di anteriormente de los factores de riesgo, que los testículos disminuidos de tamaño tienden a ser, a llamarnos más la atención. ¿Por qué? Porque esos testículos disminuidos de tamaño pueden haberse disminuido en su tamaño debido, por ejemplo, a una criptorquidia que luego fue tratada. Es decir, que hay personas que tienen un testículo no descendido durante mucho tiempo, esos pacientes luego se operan, pero ya tenían años, ¿verdad? Con el testículo no descendido, que ese testículo puede que no recupere su tamaño normal en el tiempo y debe de llamarnos la atención y debemos mantener una vigilancia. Y el otro tema que le mencionaba es el tema de los pacientes que tienen testículos atróficos por alguna infección que hayan tenido previamente, etcétera. De manera que como son factores de riesgo, pues sí, tengo que tener en cuenta el tema del tamaño, pero principalmente hacia disminución, hasta testículos pequeños. Ya los testículos grandes, por ejemplo, pueden deberse a la fisionomía de la familia, del paciente, pero también usted puede ver una bolsa crecida por un hidrocele, por la acumulación de líquido dentro del testículo. Y eso no necesariamente significa que todo el testículo está crecido, sino que es la bolsa. Yo pongo ahí el ejemplo, en el caso del hidrocele, como si usted tuviera un huevo. La yema sería el testículo, pero la yema está bollando encima de la clara, ¿correcto? De manera que hay personas que tienen un hidrocele, el testículo o la bolsa crecida porque tienen mucho líquido, no es porque el testículo esté crecido, porque el testículo está dentro de ese líquido. Y muchas veces uno ni siquiera lo palpa y lo siente y lo ve. Doctor, tratamiento. ¿Se puede prevenir el cáncer de testículo? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿O el cáncer de testículo es indefectiblemente extirpación, cirugía? No, el cáncer de testículo de inicio
la principal maniobra que nosotros realizamos, siempre que sea posible, es la extirpación completa del testículo, la orquiectomía radical, sacar el testículo completo de ese lado. Pero hay otros estadios en los que se puede encontrar el paciente al momento del diagnóstico, dígase que la enfermedad se encuentre muy avanzada y que haya hecho mucha metástasis, y en esos casos haya la necesidad de hacer algunos tratamientos previos, como quimio o radioterapia, con un oncólogo clínico o un oncólogo radioterapista. Es muy importante en ese sentido, saber que este tipo de trastornos debe manejarse desde el punto de vista del manejo multidisciplinario, es decir, que no solamente el urólogo el que tiene que tener cartas en el tratamiento del cáncer de testículos, sino que tenemos que llevarnos de la mano, ¿verdad? Con un conjunto de especialistas como el oncólogo clínico, el oncólogo radioterapista, así como también el psico-oncólogo. Es importante esta última parte, el psico-oncólogo, debido a que muchos jóvenes, principalmente en donde es más común este trastorno, pues pueden tener cierto aspecto, cierto, digamos, déficit en términos psicológicos, porque a cualquier persona que le digan, bueno, tú tienes un tumor, ese es un shock que uno tiene que subsanar, ¿verdad? Entonces, es importante que el psicólogo oncólogo nos haga un soporte psicológico en el paciente y nos ayude a que el paciente incluso pueda recibir con mejor calidad su tratamiento, porque cuando usted se convence, ¿verdad?, del trastorno que usted tiene y se mentaliza para sanarlo, no es lo mismo que si usted tiene una actitud de negación. De inicio vamos perdiendo. Por tanto, el psicooncólogo es muy importante en ese sentido. Doctor, entonces la extirpación del testículo afecta otras funciones, afecta la virilidad del hombre, se dice la fertilidad del hombre, la ausencia del testículo. Mire, como el cuerpo es tan inteligente y ha creado, en vez de un testículo, dos, cuando se debe prescindir de un testículo por la presencia de un tumor, pues el testículo restante asume la responsabilidad del testículo que falta, tanto en términos de producción espermática, dígase que el paciente puede igual tener sus hijos después de la extirpación de un testículo, con el testículo que le queda, así como también la producción hormonal. Si sabemos que los testículos son los órganos encargados principalmente de producir, aparte de los espermatozoides, la hormona sexual masculina, que es la testosterona, pues el testículo restante debe asumir esa responsabilidad. Y lo hace sin ningún problema, ¿eh? Doctor, el cáncer de testículo, eh, hay trasplante de riñón porque tenemos dos riñones, tenemos dos testículos. ¿Hay trasplante de testículos? ¿O no? Cuando hacemos la extirpación del testículo, lo que sí podemos hacer es colocar una prótesis de testículo para que mentalmente la persona tenga sus dos huevitos allá abajo y no haya ningún tema. E incluso hay pacientes que pueden tener un poquito de complejo y eso ataca mucho esa parte, el tener una prótesis de testículo, que cuando se hace el procedimiento, pues se puede valorar el realizar la colocación de una prótesis. Pero no, normalmente no se hacen trasplantes de testículo, porque los testículos son órganos muy personales, digamos, que producen nuestros gametos, nuestros hijos, y es el material genético de esos gametos debe ser un material identificado por el cuerpo. Si traemos cosas que no son nuestras, pues el cuerpo lo combate y no resultaría, eh, digamos, factible el nosotros hacer trasplantes testiculares. Oye, doctor, no sabíamos de que se podía colocar una prótesis Claro, testicular. claro que sí. Lógico, esto es un afecto, esto es para un efecto, ¿cómo se llama esto? Físico, de luz, cosmético. Así es. O sea, no tiene ningún tipo de función la prótesis, no Para hace nada. ningún tipo de trabajo. No, es un tema Doctor, más cosmético y psicológico para el paciente. ok, doctor.
Cáncer de próstata, el temido cáncer de próstata, doctor. Así es. Díganos, doctor, El, ¿cuántos tipos hay de cáncer de próstata? el cáncer de próstata, que es muy importante, es el cáncer más común en hombres hoy en día. En nuestro país no es la excepción. Es el cáncer más comúnmente diagnosticado acá. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata en nuestro país se gira en torno a 4.000 y pico de casos por año. Y se registran aproximadamente 2.000 muertes por año en el país, según el Globocan, que es digamos que la división de estudio de cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Y digamos que es un cáncer muy importante debido a que eh, si no se diagnostica a tiempo, puede presentar muchísimos inconvenientes para el paciente y también para la familia. Y al igual que como hablábamos del tema del cáncer testicular, pues es un tumor que normalmente, y ahí voy con el tema de los síntomas, son tumores que no avisan, que usted no siente, no hay una sintomatología importante. Por tanto, es importantísimo hacer sus chequeos periódicos para evitar que esa situación se vaya a más, digamos. O sea, doctor, el cáncer de próstata, al igual que el de testículo, no da aviso, pero ¿y la hiperplasia benigna o maligna de próstata? No tiene que ver con obstrucción, problemas urinarios, cuestión de erección, de calidad sexual del órgano masculino. Sí, pero fíjese en algo. Hay gente a veces que piensa y confunde los términos. Hiperplasia prostática es el crecimiento de la próstata. Es el crecimiento benigno de la próstata que puede producirse de forma más frecuente a partir de los 40 años en todos los hombres. Algunos tendrán mayor crecimiento que otros, pero es el crecimiento prostático. Ahora, mucha gente se confunde y entiende que el tener una próstata crecida genera mayor riesgo de padecer cáncer de próstata y no necesariamente es así. De hecho, según estudios que se han realizado, pues se ha identificado que las próstatas pequeñas tienden a tener un mayor riesgo de padecer cáncer en su interior, más allá de las próstatas más grandes. Ahora, las próstatas grandes, la hiperplasia de próstata, sí podría generar síntomas derivados de la obstrucción del conducto que genera. Y por tanto, el paciente va a tener síntomas urinarios obstructivos, dígase dificultad para orinar, dolor al orinar, ardor al orinar, sensación de no vaciar completamente la vejiga, un chorro que se interrumpa, gotear mucho al final, el levantarse muchas veces en la noche. Todos son síntomas que puede producir un crecimiento de próstata. Ahora, un paciente puede tener un crecimiento de próstata y concomitantemente también puede tener un cáncer de próstata. Por tanto, los síntomas como que se superponen a una enfermedad o la otra. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Yendo a la evaluación, conversando con su urólogo. El urólogo es el encargado de establecer si hay factores de riesgo que pueden generar el riesgo de padecer cáncer de próstata o si es un tema de puramente crecimiento de próstata. Doctor, entonces el famoso PSA, este análisis sanguíneo que se hace para determinar cómo está la próstata y eso, no es el análisis estrella para determinar la posibilidad de un posible tumor o un posible cáncer en la próstata. Claro que sí, pero es importante saber que el PSA o antígeno prostático específico es una sustancia que la próstata produce de forma natural. ¿Ok? Ahora, se utiliza como marcador tumoral porque existen situaciones particulares en las que el PSA se puede elevar. Es decir, digamos que es un marcador de próstata, no necesariamente un marcador cáncer específico. Dígase que en algunas situaciones, por ejemplo, el crecimiento de próstata, un proceso inflamatorio o prostatitis, ¿verdad? También personas que han sido sondeadas o que tengan una sonda en la vejiga por la uretra, personas que hayan tenido relaciones recientemente, ¿verdad? Pueden tener una elevación de los volúmenes de PSA, pero también lo puede tener el cáncer de próstata. De manera que digamos que el PSA es una
de las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que utilizamos para establecer la probabilidad o el riesgo de padecer cáncer de próstata, pero no es la única, digamos, aproximación diagnóstica, debido a que el examen físico es como la otra pata. Digamos que si tenemos una bicicleta, la goma de adelante una y la goma de atrás otra, pero si a usted le falta una de las dos gomas, usted no puede andar. De manera que tenemos el tacto rectal, que la gente tanto le tiene miedo, pero es un procedimiento, una evaluación física que se hace en la evaluación inicial, ¿verdad? De un paciente mayor de 40 años. Y es un chequeo sencillo, que digamos que tiene una duración de algunos 3 segundos, cuando mucho 5, en el que nosotros palpamos la próstata y nos damos cuenta de la consistencia de la próstata, de la presencia o no de alguna zona dura, de algún nódulo prostático, si hay dolor a la evaluación. Eso nos ayuda a nosotros a identificar si el paciente tiene una inflamación de la próstata, que también puede elevar el PSA. De manera que es importante que la gente sepa. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que aún dicen, no, bueno, yo voy a donde mi cardiólogo, donde mi médico general y él me hace el PSA cada cierto tiempo. Existe incluso un porcentaje ínfimo, pequeño de tumores que pueden producirse en la próstata y que no generen una elevación o modificación de los valores del PSA. De manera que es importante que la gente entienda que tanto el examen físico que le realiza el urólogo al momento de la evaluación como de las analíticas que uno manda a pedir son como las dos ruedas de esa bicicleta. Si hago una sola, no estoy haciendo las cosas correctamente. Independientemente de que haga el tacto nada más, o sea que el PSA no es correcto. Lo correcto es hacer las dos, tanto el tacto rectal en la evaluación física como los valores de PSA en la evaluación sanguínea. Doctor, diagnosticado el cáncer de próstata o la hiperplasia maligna de próstata o el nódulo o el tumor, ¿esto conlleva necesariamente la extirpación de la próstata? Vamos a responder y primero aclarando algo. Si es hiperplasia, es crecimiento de, de la próstata, ¿correcto? Hiperplasia benigna. Ya cáncer es completamente distinto, ¿ok? Hay hiperplasia de próstata y hay cáncer de próstata, para que tengamos un poquito de aclaración en ese sentido. Ahora, una vez diagnosticado el cáncer, dígase que sospechamos el cáncer, ya sea porque hicimos un tacto rectal y en la evaluación vimos que el tacto era sospechoso, o ya sea porque en la evaluación no hay un tacto sospechoso, pero tenemos la elevación de los niveles de PSA y que pedimos una biopsia, que es importante que la gente sepa que la única forma de diagnosticar un cáncer de próstata es por medio de una biopsia, que se hace tomando unas muestritas de la próstata y que se valora por un patólogo. Una vez que tenemos el diagnóstico, entonces tenemos que hacer algo que se llama estadificación. Tenemos que hacer el estadiaje, identificar en la etapa clínica en la que se encuentra la enfermedad. Y eso lo hacemos ayudándonos, apoyándonos de un conjunto de estudios, dígase gammagrafía ósea, una tomografía de abdomen y pelvis contrastada. En caso de que algunos pacientes no se puedan hacer la tomo, se puede hacer una resonancia magnética con fines de nosotros identificar si hay presencia de ganglios aumentados de tamaño, si hay presencia, ¿verdad?, de enfermedad localmente avanzada, que nos damos cuenta también por el tacto, y si hay o no metástasis a nivel de los huesos. Eso nos va a ayudar a nosotros a, primero, estadificar al paciente. Si el paciente está localizado y no ha hecho metástasis, entonces ahí sí podemos brindarle al paciente una de dos opciones con intención curativa, que son la radioterapia, que puede estar asociada o no a unos medicamentos que bloquean la testosterona, o la cirugía. Hay otros también métodos de tratamiento, como la vigilancia activa, que implica observar. Hay un protocolo, ¿verdad?, que se debe de cumplir en la vigilancia activa. Esto implica no hacer nada. Fíjese que lo que le digo, no hacer nada, mantenerse vigilando al paciente con un protocolo especial, que a los 6 meses el PSA, que al año puede que sea necesario una resonancia magnética nueva o una biopsia nuevamente de próstata para ver si la enfermedad ha cambiado sus características biológicas, o si al punto de nosotros decidir en el momento en el que tengamos, ¿verdad?, algún aviso de que la enfermedad está avanzando, bueno, pues tratar al paciente y curarlo. Hay algunos pacientes que quieren ese tipo de tratamiento. En nuestro país es un poco difícil, porque para el dominicano usted decirle que tiene un cáncer y no hacer nada,
es como un poco difícil, ¿verdad? Por la idiosincrasia nuestra propia, de nuestra cultura, digamos. Entonces, saliendo de ahí, de la vigilancia activa, que es una opción válida, ¿verdad? Y que el paciente debe establecer un protocolo particular para poder seguirse al pie de la letra, pues ahí entonces llegamos al tema de la cirugía o a la radioterapia, que son opciones con intención curativa. Cada una de ellas tiene sus datos a favor y sus datos en contra. Y eso es el rol nuestro al momento de definir un tratamiento, de conversar bien claro con los pacientes y con la familia sobre todas esas características que tienen cada uno de esos tratamientos. Pero para nosotros saber que un paciente califica para ello, pues tendríamos que tener varios aspectos importantes, como por ejemplo la edad del paciente, la expectativa de vida del paciente, porque imagínese, un paciente que tenga 75, 78, 80 años, es un paciente que tiene una expectativa de vida, ¿verdad? Quizá menor a 20 años, y nosotros no vamos a decirle al paciente, mire, vamos a someterlo a una cirugía en la que nosotros probablemente tengamos muchos riesgos que no solamente conllevan o vienen por la edad, sino también porque son pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen arritmia cardíaca, que han hecho un accidente cerebrovascular, que tienen alteración motora. Hay varias cosas ahí que tenemos que nosotros que tomar en cuenta al momento de nosotros definir el tratamiento en conjunto con el paciente y la familia que sea más provechoso para él. Y tenemos también la radioterapia y también terapias focales, que son terapias que digamos que se dan al paciente en el entendido de que tenga una enfermedad de muy bajo volumen, localizada, pues se puede hacer un tratamiento focal a esa zona y en el país ya está haciendo también. Pero es importante saber eso, saber todos esos factores para nosotros identificar al paciente ideal que se va a beneficiar del tratamiento ideal. Sí, doctor, y entonces esos tratamientos que usted señala focales deben ser costosísimos, porque que realmente son tratamientos largos y los seguros, las ARS con las coberturas son muy recelosas, ¿no? Yo diría que ese sería uno de los principales, digamos, desventajas que podríamos tener en el momento, de que son tratamientos como son con cierto nivel de novedad, pues las ARS normalmente no tienden a cubrirlos y por tanto eso sería como una especie de escollo que evitaría que algún paciente que sea candidato a ello pues pueda hacerlo. Tiende a salir un poco caro por el hecho de que las aseguradoras no lo cubren. Todos los tratamientos oncológicos son tratamientos muy caros, la verdad. Por eso uno siempre le recomienda a la gente que si no tiene la posibilidad de tener un seguro privado, que por lo menos busque su cédula, ¿verdad? Y vaya a una estafeta de Senasa, por ejemplo, y conseguirse su seguro subsidiado. La gente a veces no le da importancia a eso, pero independientemente de todo, si la gente a veces dice, bueno, pero yo no tengo ningún seguro, Senasa subsidiado es lo mismo que no tener nada. No, no es así. Porque si usted tiene una enfermedad catastrófica y usted no tiene una cobertura por cualquier ARS, así sea Senasa subsidiado, pues usted probablemente va a tener que costear ese tipo de tratamientos. Y el contrario, si usted tiene su seguro, aún sea subsidiado, y eso solamente usted nada más necesita su cédula para ello, ir a una estafeta de Senasa, usted le sacan su seguro, y entonces usted tiene la oportunidad de, ¿verdad?, recibir el financiamiento que el gobierno ha dado para las enfermedades catastróficas. Por tanto, es importante, valga la cuña para Senasa, pero es importante que la gente entienda la importancia de tener su seguro, por más mínimo que sea, pero tenerlo. Doctor, los dos temores graves más grandes del hombre con respecto a la extirpación prostática de la potencia sexual y el asunto de la fertilidad masculina. Bueno, mire, nosotros cuando vamos a evaluar un cáncer de próstata, tenemos al momento del tratamiento de cumplir con tres criterios fundamentales o tres objetivos, ¿verdad?, que nos planteamos para conservar. Lo primero es el control oncológico, el control del cáncer. Es decir, que el tratamiento que nosotros proporcionemos sea un tratamiento que nos permita erradicar, digamos, la enfermedad, curar el cáncer si el paciente está localizado. Si el paciente no está localizado, pues tendríamos que darle tratamientos que le mejoren la calidad de vida, pero no lo vamos a curar. Pero al momento, por ejemplo, de nosotros hacer un tratamiento, una terapia radical, una prostatectomía radical,
tenemos que evaluarte eso. El control del cáncer, el número uno. El número dos, el control de la continencia urinaria, porque sabemos que un gran porcentaje de los pacientes luego de la cirugía van a tener escapes de orina. Esos escapes serán muchos o pocos, no necesariamente dependiendo del cirujano, del urólogo que lo evalúe, sino que hay algunos factores que son inherentes del individuo que pueden quizá no ayudar a que se recupere la continencia, la longitud de la uretra, la fortaleza que tenga en el piso pélvico, la forma de la próstata. Todas esas son cosas que pueden hacer que el paciente tenga escapes de orina luego de la cirugía. Y aparte de todo eso, pues el control de la potencia sexual. Ya el tema, por ejemplo, de la fertilidad, pues se puede ver afectado porque si extirpamos la próstata completamente, ese paciente no va a eyacular, no va a eliminar semen porque sacamos la próstata y también las vesículas seminales, que son las que se producen el 90% del líquido seminal que uno extirpa. Y como uno corta esos conductos también, pues el paciente tiene que saber que no va a volver a eyacular. Ahora, sobre el tema de las erecciones, pues se puede, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, de la cantidad de tumor que tenga y el estadiaje en sentido general, uno intentar conservar los nervios que generan las erecciones del pene. Y esos nervios, claro, la función eréctil de la persona después de la cirugía, mucho dependerá de cómo estaba la función previa a la cirugía, porque si antes de la cirugía usted tenía problemas para conseguir erecciones correctamente, pues no crea usted que después de la cirugía va a estar mejor, va a estar peor, ¿verdad? Entonces, si tenemos una disfunción eréctil de base, pues eso se va a empeorar, por supuesto. Si tenemos una función eréctil correcta, pues probablemente también se afecte porque los nervios de la erección, digamos que están debajo y a los lados de la próstata. Como si usted fuera la próstata y los nervios fueran una hamaca, usted acostado en una hamaca. Le pongo el ejemplo. Por tanto, al momento de nosotros extirpar la próstata, tenemos que tratar de conservar esos nervios y ahí es muy importante el tipo de cirugía que se realice. La cirugía, por ejemplo, se puede hacer de forma convencional, que es la cirugía abierta que todos conocemos, hacer una herida grande y entrar por ahí y sacar la próstata. Tenemos también la cirugía mínimamente invasiva, dentro de ella la que nosotros realizamos, que es la cirugía laparoscópica avanzada, que es una cirugía que la gente le mal llama láser, porque la gente entiende que lo mínimamente invasivo implica que utilicen un láser y no necesariamente utilicemos un láser, pero sí se hacen heridas con muy pequeñas, de medio centímetro o 1 centímetro máximo, y por ahí nosotros entramos una cámara y por la cámara entonces vemos las estructuras internas con mayor tamaño y nitidez. Y por tanto, ese tipo de métodos de tratamiento pueden hacer que nosotros veamos las estructuras más grandes y por tanto podamos salvar mejor esos nervios. Y también está la cirugía robótica, que en el país ya se tiene una buena experiencia en ella y estamos nosotros en el proceso de manejarnos y formarnos en ese sentido, que también ayuda mucho más, porque la visión tridimensional que se observa en la cirugía robótica, la forma en la que se reconstruyen los planos anatómicos que se afectan, y se puede restablecer la anatomía del paciente lo mejor posible después de la cirugía. Entonces, es importante tener en cuenta todos esos factores, porque todos ellos van a ayudar a que nosotros, en un paciente que tratemos por cáncer, pues podamos lograr esas tres objetivos que tenemos al momento del tratamiento, sin dejar de lado que el control oncológico es lo más importante. Yo le digo a veces a mis pacientes, bueno, al muerto no se le para, ¿ya que sí? Yo Sí. prefiero tenerlo vivo a usted, aunque no se le pare. ¿Por qué? Porque vivo podemos buscarle la vuelta a eso. Incluso llegar a colocar una prótesis de pene a los pacientes que no tengan erecciones después de la cirugía, pero vivo. ¿Verdad que sí? Vivo. Claro, 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 doctor. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar al doctor Wally Abreu. Bueno, antes de despedirme, agradecerle como siempre por la gentileza de la invitación. Yo estoy localizado en Sedimar. Allá nos pueden localizar colocando la cita al 809-565-9989 y también en Sendoe al 809-741-0000. Inmediatamente usted llama
y usted dice, mire, quiero una cita con el doctor Wally Abreu, le van a proporcionar los horarios de consulta, las horas específicas y el espacio disponible que hay para la consulta y el día disponible, por supuesto, que hay para su consulta. Gracias por acompañarnos a esta entrevista con el doctor Wallis Abreu, urólogo, con quien estuvimos consultando sobre cáncer de testículo y cáncer de próstata. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.